Congresistas y ciudadanos en la calle opinan cuál será el futuro de quienes dejen las armas cuando se firme la paz. La Cámara de Representantes intermediará para que el país no se perjudique más con la caducidad del contrato al túnel de la línea. Gremios médicos y los pacientes consideran que la ley estatutaria de la salud no ha muerto y piden auxilio al Congreso para revivirla. Con el regreso al colegio de los estudiantes, vuelven los útiles inútiles y los colegios siguen lejos de las casas de los estudiantes. Por ahora, los afrodescendientes colombianos siguen sin sus representantes en la Cámara. El 6 de febrero inician las sesiones extraordinarias del Congreso para discutir el Plan Nacional de Desarrollo. En pocas palabras, la representante vallecaucana María Fernanda Cabal le dice a Robinson Castillo que la echaron hasta de un colegio de monjas. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Cuando se firme la paz en La Habana, 8.000 guerrilleros de las FARC dejarán las armas. Algunos representantes a la Cámara dicen lo que sucederá con esos desmovilizados. Representantes a la Cámara manifestaron que lo primero que hay que hacer con los desmovilizados de las FARC es brindarles acompañamiento psicológico y educativo, sin dejar atrás la vinculación laboral. Ayudar a formarlos, pero las universidades privadas también podrían hacerlo. Y después de que tengan una formación e incluso con la formación que ellos tengan ya, la empresa privada y todos nosotros como colombianos abrirle las puertas para que hagan parte integrante de ellos como trabajadores. El gobierno debe crear programas sociales, debe meter desmovilizados al SENA que tengan formación académica, formación productiva, y que tantos y tantos empresarios que impulsaron las campañas de Soy Capaz, pues sean capaces de contratar a miembros desmovilizados. Frente a la posibilidad de que sean ellos quienes cumplan la labor de una eventual policía rural, algunos se declararon a favor, mientras que otros dieron un no definitivo. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo, por ejemplo, diría que la escogencia de esas personas que hacen parte de la policía rural sea bastante dispendiosa, de tal manera que tengamos a unos hombres comprometidos con el país y comprometidos con la democracia. A los primeros que se les debe considerar para integrarla deben ser a los jóvenes de los municipios de Colombia, jóvenes que han sido legales, honestos y trabajadores, y de ninguna manera la guerrilla. No se puede premiar el crimen. Segundo, que si hay una policía rural como se ha planteado, la comunidad no creería en ella, porque históricamente han sido sus verdugos y por lo tanto no habría confianza de la comunidad en quienes ahora los cuidarían. Lo cierto es que de firmarse la terminación del conflicto, el gobierno nacional tendrá que buscar alternativas para que estos 8.000 colombianos que saldrán de la ilegalidad tengan las condiciones necesarias para evitar que vuelvan a delinquir. También preguntamos a la gente en la calle lo que opina sobre el futuro de los desmovilizados de las FARC. Delinquiendo, podrían dedicarse al campo, porque el campo está muy descuidado, no hay gente quien lo trabaje, no hay gente quien cultive y que hagan buenas carreteras. Por ejemplo, pueden mejorar las vías secundarias, terciarias y hasta las vías que no, para que ellos puedan sacar sus cosechas y podernos ayudar aquí a la ciudad. Guías turísticos. También hay que ver que el Estado debe proporcionarles los espacios educativos para que ellos se formen y sean capaces de servir a la sociedad y a la comunidad en bien de todo el mismo pueblo colombiano. Cuidar parques naturales, a sembrar, a producir alimentos para la economía del país. Reactivarlos en una sociedad, integrándolos ya sea como trabajadores o estudiantes. Mientras no haya unos programas realmente trabajados, estructurados, es muy difícil pensar qué se va a hacer con la gente en un momento de la desmovilización. Tras la caducidad del contrato al túnel de la línea, la Cámara de Representantes intermediará para que la obra no se frene indefinidamente. Ante la declaratoria de caducidad por invía del contrato de las obras del túnel de la línea, vía que comunica el Pacífico con el centro del país, la región del eje cafetero sería la mayor perjudicada. El congresista Luciano Grisare Londoño manifestó su preocupación sobre el futuro de esta obra. Nosotros lamentamos que esa circunstancia se esté dando. Desde 2013 estábamos nosotros
esperando la entrega de las obras, se fueron dilatando y hoy la noticia que tenemos es la caducidad de ese contrato. Estaremos atentos a hacer un control político y un control social a lo que significa esta obra tan importante para el país. Para el representante Luciano Grisales del departamento del Quindío, su mayor preocupación es la celeridad y continuidad en las obras, adicionalmente del problema económico de muchas familias que dependían de esta obra. Esperamos celeridad en el manejo de otra contratación. Y por eso nosotros estamos reclamando, digamos, juicio en eso. Hay que exigir desde la comunidad y desde el Congreso de la República que el gobierno genere todas las condiciones para que nosotros podamos tener esta importante obra. Los norte santanderianos están quebrados por la crisis de Venezuela. Hay voces que piden al gobierno nacional medidas especiales para reactivar la economía. La volatilidad en el precio del bolívar es el mayor factor de preocupación en la zona de Cúcuta y norte de Santander. La devaluación constante de la moneda frente al peso colombiano impide la continuidad del pago de los productos de importación y exportación entre Venezuela y Colombia, principalmente la gasolina. Tenemos un déficit de más de 7 millones de galones de gasolina y ACPM que tiene que necesariamente estarse complementando con el contrabando de Venezuela, y eso es lo que ha generado toda esa cantidad de fenómenos de informalidad que tenemos en la zona de frontera. Por eso la iniciativa del representante por el norte de Santander, Alejandro Carlos Chacón, pretende implementar la excepción del IVA en las zonas fronterizas como una medida para amortiguar el desbalance que hay entre los comerciantes. Le pedimos al gobierno nacional que implemente la excepción del IVA para los productos comercializados en la zona de frontera, especialmente en Cúcuta, en el área metropolitana y todos sus municipios del departamento, para que pueda hacer un verdadero plan de choque y salvar la crisis económica que viven los cucuteños y los norte santandereanos. Los norte santandereanos más afectados con la crisis son los comerciantes y mercaderes formales que ofrecen sus productos a Venezuela. Del 6 de febrero al 15 de marzo, el Congreso trabajará en sesiones extraordinarias para debatir el Plan Nacional de Desarrollo. ¿En qué consiste este proyecto? Aquí está la explicación en voz de sus propios protagonistas. Las comisiones económicas del Congreso de la República sesionarán nuevamente a partir del 6 de febrero. Se darán cita para debatir y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo que se llevará a cabo en los próximos 4 años. Tiene que consignar lo que piensa hacer con el país y con cada una de sus regiones en los próximos 4 años en un proyecto de ley que debe ser aprobado por el Congreso de la República. La importancia de esta iniciativa radica en que es la hoja de ruta del Ejecutivo para cumplir sus metas de gobierno. Obra que no quede en el Plan Nacional de Desarrollo, gestión que no quede en el Plan Nacional de Desarrollo, difícilmente se puede ejecutar. Este Plan Nacional de Desarrollo tendrá un punto adicional y es la aprobación de los programas que se adelantarán para un eventual postconflicto y los recursos económicos que se requieren para eso. La inversión en el desarrollo rural, en los reinsertados, en los desplazados, en todo ese proceso de reconstruir. Esta iniciativa tendrá 4 debates, 2 en el Senado y 2 en la Cámara de Representantes. En ellos los congresistas podrán formular las modificaciones que consideren pertinentes. No paran los abusos de tarifas en los parqueaderos del país. La Cámara de Representantes quiere acabar definitivamente con este problema. Acabar los abusos en tarifas, el déficit de estacionamientos y garantizar la seguridad de los vehículos son los objetivos esenciales del proyecto de ley que tramitará la Cámara de Representantes al reiniciar sus sesiones para solucionar la problemática de los parqueaderos en el país con la coordinación del congresista Carlos Guevara del Movimiento Mira. Desde el Congreso vamos a abocar el tema de los parqueaderos, que se ha convertido en una problemática nacional no solamente en Bogotá, sino en las principales ciudades del país, donde se vienen haciendo cobros injustificados sin la infraestructura necesaria. En el caso, digamos, en particular de Bogotá, solamente hay el 5% de parqueaderos para la oferta. La propuesta también expedirá normas para estacionamientos de los centros comerciales que aún no son regulados. Algunos centros comerciales cobran de manera injustificada, cobijándose bajo una figura en la cual se consideran como propiedad horizontal, sin acogerse a las normas distritales, sin acogerse al control público. La iniciativa requiere 2 debates en la Cámara de Representantes y luego 2 más en el Senado antes de convertirse en ley de la República. Proponen reforma migratoria. Buscan que esté a tono con la realidad de los colombianos en el exterior. Colombia tiene cerca de 5 millones de migrantes, es decir, colombianos que se fueron del país a buscar un mejor destino en el exterior.
Hay dos leyes fundamentales en nuestro país, que es el Sistema Nacional de Migración y la Ley de Retorno, la Ley Retorno. El representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Jaime Buenahora, que fue gran protagonista de estas dos leyes de la República, piensa hacer unas propuestas para ajustar estas leyes teniendo en cuenta que ya llevan 2 y 3 años. ¿De qué se trata ese ajuste, representante? Primero hablemos de la ley 1465, que es la ley marco que se conoce como Sistema Nacional de Migraciones. Yo creo que falta mucha implementación. Lo que debo analizar con mi equipo y con otros parlamentarios es si lo que conviene es un nuevo proyecto de ley o por el contrario, unos indicativos al gobierno para que con un decreto realmente implemente como debe ser el contenido de la ley 1465, que repito es la ley marco conocida como Sistema Nacional de Migraciones. Representante, hemos visto que aunque el Congreso ha agilizado en muchos casos, digamos, estas leyes, las aprobó, hace falta la parte operativa, la parte de la Cancillería, de cómo beneficiar realmente a la gente común y corriente, al migrante, al colombiano que está allá en el exterior. Yo pienso que sí, que la Cancillería maneja relaciones de Estado a Estado, alto gobierno, pero que realmente la base que debiera ser objeto de trabajo en los consulados no puede limitarse a los servicios consulares. ¿Hace falta el Viceministerio de Migraciones como lo pretendía el Sistema Nacional de Migraciones? Yo creo que es muy importante que se cumpla la ley y en ese sentido pues hay que crear ese espacio, esa posición es absolutamente fundamental. Es el representante Jaime Buenahora Febres, representante a la Cámara por los colombianos en el exterior. En una próxima oportunidad, como siempre, tendremos otro tema de gran actualidad nacional aquí, en Así Nacen las Leyes. Hasta pronto. La Cámara dijo que espera la decisión del Consejo de Estado para conocer el futuro de los representantes de los afrodescendientes en la corporación. La Cámara de Representantes espera que los tribunales jurisdiccionales competentes solucionen el actual conflicto que existe por la falta de voceros de la comunidad afrodescendiente en el Poder Legislativo. Mientras avanzan las consultas y demandas ante las altas cortes, la Secretaría General de la Corporación le notificó a la doctora María del Socorro Bustamante que su trámite ante una notaría de Cartagena no cumple con los requisitos de ley y el reglamento del Congreso de la República. Por lo tanto, su diligencia no constituye una posesión. Aquí se han instaurado diferentes acciones ante el Consejo de Estado. Usted sabe que ellos son los que tienen la autoridad en este momento y mientras tanto pues se tiene que dar cumplimiento a los conceptos y a las consultas que se han hecho desde la Presidencia y desde la Secretaría General de la Cámara. Para que la posesión de la doctora María del Socorro Bustamante sea válida, necesariamente tiene que hacerse ante la Presidencia de la Cámara de Representantes. Cada año, las secretarías de educación del país repiten el mismo curso. Los estudiantes no consiguen cupo en los colegios de sus barrios. El peligro para los estudiantes que hoy se encuentran sin cupo en los colegios públicos es inminente. Tener que trasladarse de un barrio a otro es la única forma de acceder a las clases. Todos los hijos de los bogotanos tienen derecho a estudiar inmediatamente este año, no trasladarse de una localidad a otra, poniendo en riesgo su vida, su seguridad, por no tener un colegio cerca a su casa. Según el primer vicepresidente de la Cámara, la cancelación de los convenios con las instituciones privadas es el principal inconveniente para los estudiantes, pues la infraestructura del distrito no alcanza para brindar la educación a todos los jóvenes. El distrito tiene que planear, tiene que ejecutar el presupuesto de la Secretaría de Educación para construir más colegios y de verdad brindarle toda la capacidad en cada una de las localidades para que cada uno de los niños que están en Bogotá puedan estudiar cerca a su casa. Reactivar los convenios, según el representante, sería la solución inmediata para facilitar el ingreso de los estudiantes a clase. Tampoco le ponen fin al martirio de los útiles inútiles. Siempre ponen a los padres de familia a gastar más dinero del que tienen y del que pueden. El regreso a clases para este año es el mayor dolor de cabeza para los padres de familia, pues la falta de conocimiento por parte de los padres a la hora de buscar cupos en los planteles y los útiles innecesarios son los que lideran las listas de las instituciones. Creemos que hay necesidad de denunciarlos y que el gobierno nacional le ponga coto a esto porque se muestra una gran inconformidad en ese sentido.
pero es bueno conocerlo. Además, los medios de comunicación nos ayudan mucho para que esto no suceda. Para una niña que apenas está empezando primaria, la lista de útiles pide implementos que la institución, según la madre, debe cumplir y libros que oscilan alrededor de 100.000 pesos. Lo del papel higiénico, que piden 4 rollos, que un jabón de baño, una toalla. Los padres le hacen un llamado al gobierno para poner orden a todas las instituciones y regular las listas escolares, pues muchas de estas instituciones exceden los límites pidiendo útiles que los niños no utilizan y el bolsillo de los padres no aguanta. Agremiaciones médicas y voceros de pacientes vinieron al Congreso con el fin de revivir la ley estatutaria de la salud. Un grupo de ciudadanos que representan varias organizaciones de la academia, pacientes y gremios de la salud radicaron en el Congreso de la República la solicitud de la sanción de la Ley Estatutaria de la Salud. En su concepto, ya se cumplió con todos los pasos constitucionales. Para Pedro Santana Rodríguez de la Comisión de Seguimiento a la Reforma de la Salud, se debe proceder a la sanción de esta norma. El presidente de la República, según la Constitución y la ley, tiene 10 días hábiles para sancionar la ley. Según los ciudadanos, ante la renuencia le corresponde al presidente del Congreso tomar una decisión. El presidente del Congreso le hemos notificado que él debe sancionar la ley porque así lo establece la ley quinta reglamentaria del Congreso. Para quienes sufren enfermedades de alto costo, esta ley garantiza sus derechos fundamentales. Hoy tenemos una realidad, es que muchos pacientes de alto costo que son independientes y que en un mes por su patología no pudieron trabajar y no pagaron la afiliación, no reciben servicios de salud. Si la ley estatutaria ya hubiera sido firmada, estos pacientes tendrían derecho a la continuidad de sus tratamientos. Para el representante Víctor Javier Correa de Antioquia, es muy importante cumplirle a los colombianos. No puede ser que en la época de campaña se hayan dedicado a decir que la ley estatutaria era lo mejor del mundo y tras cumplir el trámite democrático ya ahora no la quieren sancionar porque le encuentran un montón de problemas. En la Cámara de Representantes se busca que profesores de Leticia y Mitú obtengan algunos beneficios frenados por un tecnicismo de ley. Recursos e incentivos para la educación y sus docentes en ciudades como Inírida, Mitú y Leticia es lo que busca el representante Carlos Cuenca que se reconozca, ya que están contemplados en la Ley 521 y solo se debería modificar el artículo 2 para incluir estas ciudades que son de difícil acceso y no cuentan con vías. Lo que estoy solicitando es que nos den esa vía libre para que los secretarios de educación no vayan a incurrir en una responsabilidad fiscal porque hoy la ley no lo contempla y que puedan entregar estos beneficios a quien realmente los necesita. Esto es un incentivo para los maestros que tanto lo han solicitado, que tanta patria hacen en estas regiones. Para el representante es importante reconocer la labor de los maestros y que se empleen estos dineros en educación y que por tecnicismos no sean invertidos y tengan que devolverse al Tesoro Nacional. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. En reunión desarrollada en el Salón de Plenarias del Senado de la República, los miembros de las comisiones quinta de Senado y Cámara analizaron la situación frente al alza del 25% del precio del gas para los usuarios de la región Caribe. Representantes de los sectores productivos, académicos y ciudadanía se hicieron presentes en el Congreso para solicitar una pronta solución ante esta situación que afecta a la industria, el comercio y la población en general de la costa atlántica. Los congresistas solicitaron actuar equitativamente frente a estos incrementos. En el evento, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, se comprometió a revisar la fórmula de precio del gas que está ligada a la producción de La Guajira. Intervienen en la Cámara de Representantes para que la libreta militar sea más barata para los jóvenes de bajos recursos económicos. Reducir el cobro de la cuota de compensación de la libreta militar para los ciudadanos más pobres del país y para que puedan conseguir empleo, solicitó al Ejército la representante del Partido Verde, Angélica Lozano, tras reiterar que su alto costo impide a los más vulnerables tramitar el documento y trabajar. La libreta militar ha sido en Colombia un obstáculo, una barrera para que los jóvenes puedan entrar a trabajar. Logramos en la ley 1738 que se puedan graduar sin tener la libreta, pero seguimos en debate porque hoy comprar la libreta, compensación militar, aumenta la discriminación, afecta principalmente a los pobres. Angélica Lozano también pidió al sector privado del país no seguir exigiendo la tarjeta militar como requisito para acceder a las vacantes. No puede pedir el sector privado la tarjeta militar, la libreta militar para trabajar. La representante recordó que la libreta militar solo es indispensable para acceder a los cargos públicos. La polémica congresista María Fernanda Cabal nos reveló que fue expulsada de un colegio de monjas, que es apasionada por la historia y amante de la música clásica. Desde muy temprana edad puso a prueba su temperamento. Por una compañera mía que tenía su hogar destruido, fue que ella decidió volarse de su casa,
Llegó a mi casa, mi mamá la llevó donde los abogados de bienestar familiar y la lectura que le dieron las monjas en ese momento era que nosotros habíamos contribuido a que ella huyera de su casa. Con esa decisión, pues simplemente me expulsaron del colegio. Es decir, fue injusta su expulsión. Totalmente injusta, pero además el sistema como tal lo que producía era personas con temor a enfrentarse. A pesar de ser caleña, se inclina por la música clásica. La verdad es que he sido mucho más inclinada a la música clásica, al piano. Muy triste por la situación de la América de Cali. ¡Ay, terrible! Mi papá fue socio de la América cuando empezó y tuvimos abono para ir al estadio durante muchos años. Para mí era una pasión ir los miércoles en la noche, los domingos en la tarde. ¿Dónde se encasilla usted? ¿Es políticamente incorrecta, es rebelde, es irreverente? Es que lo políticamente correcto es una talanquera que le ponen a todos aquellos que se salen de lo formal. ¿A usted le cuesta mucho trabajo quedarse callada? Sí. No resisto la injusticia. Es una apasionada por la historia. Me fascina, me transporta. Siento que es la forma de entender la humanidad. ¿Cuál personaje histórico le hubiese gustado ser? Uy, a mí me hubiera encantado ser Margaret Thatcher, sin lugar a dudas. Winston Churchill, me parece sensacional. ¿Se quedaría en el Congreso a escuchar una intervención, un escenario hipotético de Timochenko, de Iván Márquez? No, no tienen que enseñarnos. Ellos lo que han generado es lágrimas y sangre. Representante, ya para finalizar, defíname a los siguientes personajes de forma muy puntual. Fidel Castro. Fidel Castro, brillante, calculador, engañó a toda una comunidad. El fiscal Eduardo Montalegre. Me parece que haría un mejor papel haciendo política y no estando en la fiscalía. Representante María Fernanda Cabal, congresista por Bogotá del Centro Democrático, muchas gracias por estar en Pocas Palabras. Gracias por la invitación. Esto ha sido todo por hoy en Noticias Cámara de Representantes. Recuerde seguirnos en nuestra cuenta oficial de Twitter, @Cámara Colombia. Gracias por su compañía.